Alegoría política. Contrastando opiniones. Reinventando lo público. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Alegoría Política, un espacio de análisis político desde la universidad que busca dar voz a la sociedad civil organizada. Yo soy Santiago Escamilla. Yo soy Alfredo Varela. Un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en vivo a través de Frecuencia Tech 94.9 de FM y por internet en livestream.com/frecuenciatech. Igualmente, un saludo a todas las personas que escuchan los programas grabados a través de nuestro canal de YouTube, Alegoría Política. Este martes hablaremos en Alegoría Política del debate en torno a la legalización de la marihuana en México de cara a la cumbre especial sobre las drogas que la ONU celebrará del 19 al 21 de abril en Nueva York. El debate se ha mantenido presente en la agenda nacional desde un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia que autorizó el uso recreativo del cannabis a 4 ciudadanos mexicanos en noviembre del año pasado. Nos acompañará la primera parte del programa en un enlace más adelante, a través de vía telefónica, Francisco Iglesias, periodista colaborador de Grupo Expansión de la revista Tech Review. En la más reciente edición de Tech Review, se publicó un artículo del histórico debate sobre la legalización de la marihuana en México. En el texto se aborda el tema desde la perspectiva legal, social, médica, económica y de la seguridad. El artículo comienza con la frase "la cita inevitable". ¿Te parece, Alfredo, que la legalización de la marihuana en México es cuestión de tiempo? Sí va a tener que pasar tiempo antes de poder legalizar la marihuana en México. Lo más importante es que pase el debate nacional de la marihuana que está organizando el gobierno federal. Y también que pase el debate en las Naciones Unidas. Lo más importante aquí es ver cuáles son los pros y los contras de la legalización y cuánto tiempo nos vamos a tardar en poder legalizar la marihuana. Y aún más importante, qué factores vamos a tener en cuenta para realmente poder crear políticas públicas ad hoc a la situación en México. Tenemos que también debatir si la marihuana es una droga de peligro para la salud pública, si lo es o no lo es. Y para esto tenemos que escuchar a todas las partes involucradas, los políticos, politólogos, académicos, científicos, médicos. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que es un tema muy interesante, muy relevante. Por supuesto, conlleva mucho en el tema de la seguridad, en el tema de la salud. Yo quiero saber tu opinión. Si piensas tú que se legalizaría tanto para uso medicinal como para uso lúdico, porque según encuestas que recoge el periódico español El País, en México el 80% de la población está a favor de la legalización de la marihuana con fines de uso medicinal. Sin embargo, esa cifra se cambia y el 80% se opone a la legalización de la marihuana para uso lúdico. Entonces, a mí eso me hace preguntarme si, a fin de cuentas, la legalización llegará para el uso lúdico o solamente para el uso medicinal, si llega para alguno de los dos. Podemos ver el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos empezó a legalizar la marihuana como uso medicinal nada más. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es en California. California, nada más se puede usar la marihuana como uso medicinal, pero hay una gran cantidad de personas en el estado de California que consumen marihuana y es muy fácil acceder a ella para uso lúdico. Tú puedes ir a una clínica donde vendan marihuana medicinal y tú dices de que no, pues me duele la cabeza, me duele el coxis, tengo problemas. Pagas $30, te dan una licencia y con eso puedes empezar a consumir marihuana. Entonces, no es una solución, en mi opinión, primero hacerla legal para uso medicinal y después hacerla para uso lúdico. Deberíamos de despenalizar el uso de la marihuana, la posesión pequeña de la marihuana. Y bueno, la posesión pequeña de la marihuana hasta 5 gramos desde el 2009 ya es legal. Sí. O sea, pero me refiero a una comercialización, producción, etcétera, etcétera. Porque, o sea, en México puedes tener menos de 5 gramos, pero aún así se te va a llevar ante un juez y se te va a decir si te da una pena, o sea, si se te penaliza o no por tener la marihuana. Y ahí se verifica si realmente la tenías nada más para uso personal o si realmente la querías vender o no. Además, yo pienso que esta situación en la que se encuentra el país en este momento
da paso a situaciones como la que describe Alejandro Poiré, que fue secretario de Gobernación entre 2011 y 2012, noviembre de 2011 a noviembre de 2012, que él decía: el problema de seguridad y justicia está en que nuestros jueces, policías, ministerios públicos y gobernantes no tienen la capacidad o las utilizan de manera corrupta. Lo que yo pienso cuando leo esa cita es: sí, es legal tener posesión de marihuana hasta 5 gramos, sin embargo, ¿quién te garantiza que si te detienen y te encuentran 5 gramos de marihuana no te van a implantar algo más? O no va a haber un fallo, como tantos que ha habido, en las instancias de seguridad y de justicia del país. Y ese es otro problema más. La encarcelización de las personas por posesión de drogas y por no delitos violentos es alarmante. Estados Unidos tiene la población más grande de prisioneros en el mundo. Y también es una cuestión racial. Normalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, desde que empezó la guerra contra las drogas con Nixon, él decía que deberíamos estar en contra de las drogas y deberíamos empezar esta guerra que está amenazando a la sociedad y a la salud de Estados Unidos. Solo que realmente lo que quería hacer y lo que realmente hizo fue criminalizar y satanizar a las minorías, a la gente negra, a los latinos que estaban en Estados Unidos, y realmente son unas minorías, en ese entonces eran unas minorías indefensas y todavía lo siguen siendo. Entonces ellos siguen siendo los que siguen en las cárceles. Hay más jóvenes negros en la cárcel que jóvenes blancos, y se ha demostrado científicamente que los jóvenes blancos tienden a consumir más drogas que los jóvenes negros. Entonces ya aquí estamos entrando a otro aspecto mucho más delicado, que es el racismo sistemático de la criminalización de minorías, y también estamos viendo una violación sistemática de los derechos humanos. Claro, y en el caso de México, en datos del 2012 del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, se sabe que 60.2% de los internos está en prisión por delitos contra la salud. De eso, 38.5% está sentenciado por posesión de drogas y 58.7% por posesión de marihuana. En muchos casos, posesión de marihuana de cantidades que realmente son bastante pequeñas. Entonces, ¿qué tanto están atentando estas personas contra la seguridad de la gente mexicana y qué tanto merecen estar ahí, encarceladas, en prisión, sin ver a su familia? Es un problema bastante grave. Ok, un problema muy grande es si empezamos a meter a la cárcel y encarcelar a gente que tiene problemas de adicción. Lo único que estamos haciendo es agraviar más su problema de adicción. Hay un estudio que fue conducido por Bruce K. Alexander, psicólogo, y él lo que decía es, gracias a su estudio del Parque de las Ratas, Park Rat, que el problema de la adicción no es tan un problema directo con la droga en sí, sino un problema de cohesión social, un tejido social abierto, y tiene más que ver con el entorno. Él condució su experimento, puso una rata en una jaula con una botella de agua limpia y con otra botella de agua con cocaína. La rata sola en la jaula tendía a consumir el agua con cocaína hasta llegar a un punto en que se mataba a sí misma con sobredosis. Entonces él dijo, él empezó a dudar de este experimento, y él decía, ¿qué tal si la adicción tiene otra relación además de la misma droga? Él creó un ambiente perfecto para las ratas. Con más ratas se podían reproducir libremente, tenían toboganes, juegos y compañía. Y se hizo lo mismo, se puso el bote de agua limpia y el bote con cocaína. Las ratas no consumían el agua con cocaína, las ratas no se volvieron adictas, aún teniendo libre acceso y fácil a la droga. Y sí la llegaron a probar, pero no se hicieron adictas, pero porque su entorno social era mucho más cohesionado y tenían un entorno social mucho mejor construido, y eso evitaba que cayeran en una adicción. Entonces, si trasladamos esto a las políticas de si tú tienes drogas, si veo que tienes un problema de adicción, te voy a encerrar en la cárcel, lo único que estamos haciendo es meterlos en las jaulas y agraviando su problema de adicción. Y todo ese dinero que se va en perseguirlos, encarcelarlos y mantenerlos en una prisión, se está echando a la basura, porque realmente nunca estás resolviendo el problema.
Claro, y esto hace que nos preguntamos cuál es el impacto que tienen al final estas políticas prohibicionistas en los derechos de las personas. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, en Colorado y Washington, donde ya es legal la marihuana, se redujeron los arrestos, condenas y la mayoría de los incidentes criminales relacionados con la marihuana. En Washington, por ejemplo, las actividades criminales relacionadas a la cannabis pasaron de 5.133 casos a 2091, entre 2012 y 2013. Entonces, se redujeron casi en 3.000 el caso de personas que estaban en cárceles por actividades relacionadas con la cannabis. Esto es algo bastante prometedor y que a mí me parece demuestra un camino que podemos seguir. Perdón. ¿Vamos a tener el enlace? ¿Sí? Bueno, ya. Te escuchamos perfecto. Estamos con Francisco Iglesias, periodista colaborador en Grupo de Expansión y de la revista Tech Review. Hola Francisco, gracias por acompañarnos en el programa. En la más reciente edición de Tech Review se publicó un artículo del debate sobre la legalización de la marihuana. En el texto abordaban el tema desde la perspectiva legal, social, médica, económica y de la seguridad. El texto comenzó con una frase que dice, la cita inevitable. ¿Te parece a ti cuestión de tiempo para que se dé la legalización de la marihuana? Pues mira, antes que nada, muchas gracias por la invitación y la verdad es que es una cita inevitable porque llevamos mucho tiempo hablando del tema y es un tema que no solo está sucediendo en México, ¿no? A nivel mundial se está tocando el tema, ¿no? Nuestros países vecinos, tanto en América Latina como en Estados Unidos, también lo están tocando. Más que nada, no quisiera decir que es algo inevitable porque inevitablemente va a pasar, sino más bien es una cita inevitable porque es algo que inevitablemente tuvimos que tocar desde hace ya tiempo, ¿no? Llegaron los debates, ¿no? No me gustaría decir que es inevitable porque en algún punto vamos a legalizarla o no. Al parecer, incluso por lo último que se sabe, viene una posible legalización del consumo en términos medicinales, claro. Pero más que nada hablar de lo inevitable que podría ser la legalización o la despenalización de la marihuana, más bien es la cita inevitable de tener que tocar el tema, ¿no? O sea, llevamos mucho tiempo hablando y llegó el momento, llegó 2016, en el que ya era inevitable tener que volvernos a sentar y plantearnos como sociedad el hecho de si la regulamos y hasta qué punto regular la marihuana. Y yo te quiero preguntar, ¿este debate persigue la moda? O sea, ¿persigue la moda el debate sobre la legalización en México? ¿Está bien enfocado o solamente se está siguiendo el ejemplo de otros países? Pues yo no sé si llamarlo una moda como tal. Sí es cierto que en todo el mundo se está tocando el tema. Habría que regresarnos al pasado. No me parece que sea una cuestión de moda. Me parece más bien un replanteamiento a nivel mundial de lo que está pasando con la marihuana. Y por ponerte nada más un ejemplo, la marihuana en México es una de las drogas ilegal, es la droga ilegal que más se consume y esto no solo sucede en México, sino sucede en muchos otros países. El mundo, incluso lo vemos desde ayer mismo cuando se habló de la cual va a ser la nueva posición de México ante la lucha contra las drogas. Hay una necesidad, que no sé si llamarlo moda, pero hay una necesidad por replantear el hecho de cómo vamos como sociedades a trabajar o enfrentar el consumo de las drogas y bueno, eso inevitablemente está relacionado con la lucha contra el crimen. Claro, sobre todo estás tocando un tema bien importante, del crimen y de la seguridad. Al final del artículo publicado en la revista, en una entrevista a Alejandro Poiré, que fuera secretario de Gobernación entre 2011 y 2012, le preguntan si beneficiaría a la lucha contra el crimen organizado la legalización de la marihuana. Y su respuesta fue, y la cito, es la puerta falsa, más sencilla y más peligrosa de nuestro país, el pensar que legalizar es la respuesta a los problemas de seguridad. El mercado relevante para estos efectos es y seguirá siendo fundamentalmente el de Estados Unidos. ¿Estás de acuerdo tú con la posición tomada por Poiré? Bueno,
yo creo que Alejandro Poiré lo que tiene muy claro es que aunque estén ampliamente relacionadas una con la otra, no significa la legalización de una significaría ¿no? O sería la solución de la otra, y me explico más. Según la posición de Alejandro Poiré, es muy claro que la legalización de la marihuana no acabaría con cualquier problema de crimen organizado. De hecho, sería completamente, ¿no? Pasaría sin ningún beneficio, incluso porque el crimen organizado ya tiene muchísimas otras más vértices por las que se está moviendo, y la legalización de una partecita como puede ser la marihuana no acabaría con eso. Ahora, si tú me preguntas, yo coincido con todo lo que plantea Poiré. Bueno, pues a lo mejor sí tengo ciertas diferencias. Para él es muy claro, y creo que en eso sí tiene razón. Hoy los términos, y lo explica muy bien en la entrevista, hoy en cuestiones médicas falta muchísimo que estudiar, sobre todo en las implicaciones médicas. Hay que considerar que la marihuana no se lleva muchos años estudiándola, porque pues para estudiarla habría que producirla, y producirla es ilegal. Entonces creo que desde ahí viene nuestra falta de conocimiento respecto a lo que puede tener las implicaciones médicas y científicas que tiene la marihuana. Pues apenas se está estudiando, porque finalmente pues no ha sido tan sencillo o no ha sido tan fácil pues en principio obtenerla, y a partir de ahí hacer algunos estudios. Claro, y tocas un tema bien importante, que son las dificultades a las que se enfrentan las investigaciones sobre el impacto medicinal de la marihuana por su carácter ilegal en muchos países, que por supuesto frena estas investigaciones, y a pesar de que parece que sí podría tener beneficios bastante buenos sobre la salud, la verdad es que también se dice que los usuarios que tienen consumo regular de marihuana pierden entre 8 y 12 puntos de coeficiente intelectual. Sin embargo, también hay personas que dicen que esto solo se da en gente que consume más de 3 veces a la semana. Entonces, yo te pregunto, ¿justifican los posibles beneficios a la salud de la marihuana su legalización, a pesar de los efectos negativos que también puede llegar a tener? Mira, no me gustaría como condenar, o sea, es una línea muy simple, eso que tú dices perfecto del coeficiente intelectual. Uh-huh. Incluso los estudios científicos hoy todavía no saben si es reversible o no es reversible. Claro. En cuanto a las posibilidades, ¿no? Esta medida que tú mencionas de 3 veces a la semana, bueno, dependerá si son, y a lo mejor permíteme, ¿no? Si es un toque o si estás fumando todo el día, ¿no? Claro. Me parece que hoy en esos términos todavía no tenemos una medida exacta, o no se sabe todavía muy bien qué puede pasar. Yo te podría decir, en el reportaje entrevistamos a un especialista en adicciones, Alino Díaz, y él claro lo decía. Hoy todavía la marihuana es mucho o tiene menos efectos que las otras drogas, que las drogas legales, que el alcohol, y eso no hace ni más daño ni menos daño, pero todavía falta muchísimo que estudiar. No es tan sencillo hablar, por ejemplo, de una adicción a la marihuana, como ya se sabe todo, como sucede en el alcohol o con el tabaco, ¿no? Todavía hay muchísimas dudas, ¿no? Falta de estudios, de saber en qué momento. Lo que se sabe es que a lo mejor no genera una dependencia, pero sí existe, o sea, sí existe la dependencia a la marihuana, pero no hay tantos casos de dependencia a la marihuana. Y con dependencia quiero decir personas que tengan que fumar marihuana para estar bien, ¿no? O sea, sí las existen, pero son las mínimas, ¿no? Y al mismo tiempo estamos hablando de una sustancia que tiene, pues, no 200 sustancias, o sea, que no solo es un elemento la sustancia, ¿no? La cannabis en realidad tiene 200 sustancias que tienen que estar analizadas, o elementos que tienen que estar analizados, y saber cuál de ellos son los que sí funcionan en términos médicos y cuáles no funcionan en términos médicos. Y, a ver, esta pregunta para cerrar ya el enlace telefónico. ¿Tiene atractivo comercial la marihuana en la industria farmacéutica? ¿Y podría esto jugar un rol en contra o a favor de la legalización del cannabis?
A ver, la marihuana en Estados Unidos, en México, en muchos países, en Holanda, sí tiene un mercado comercial. O sea, sí, no solo en términos médicos. Está estudiado, por ejemplo, en Holanda, por poner un ejemplo. Claro que hay un mercado importante que incluso genera bastantes, ¿no? O sea, ingresos al gobierno holandés, ¿no? No podría decir que no. Ahora, sí, que genera $400 millones en impuestos al año. Exactamente. Entonces, que si la marihuana tiene una posibilidad de mercado, yo diría que sí tiene una posibilidad de mercado amplia aquí y podría ser a nivel mundial. Ahora, que eso sea determinante para que se legalice o no la marihuana, pues dependerá de cómo, y lo explico de esta forma. Una cosa sería, como se está analizando, la posibilidad de que se permita el consumo de marihuana para fines médicos, pero habría que ver hasta qué punto se permite, porque lo que se podría plantear es que a lo mejor la industria farmacéutica mexicana no pueda producirlo y que solo se autorice la importación de ciertos medicamentos con marihuana, y entonces ahí estaríamos hablando de que no estamos aprobando ni su producción, ni su venta, ni su comercialización a nivel nacional, sino solo la importación y consumo de eso. Y eso a lo mejor afectaría en cierta forma los mercados, ¿no? Claro. Entonces, digo, hay que pensar en las diferentes formas en las que se puede aprobar y en qué términos se puede aprobar tanto el consumo médico como el consumo, ¿no? Con fines lucrativos, con fines lúdicos, es decir, no significa, y ahí sí habría que estudiar bastante bien de qué manera se va a legalizar y hasta qué punto. En Holanda, por ejemplo, aunque es ilegal el consumo, se aprobaron estos cafeterías que les llaman, estas coffee shops, en las que es legal por completo que uno pueda llegar y consumir marihuana, pero Holanda nunca legalizó ni su producción, ni su venta, ni su distribución. Entonces quiere decir que toda esa parte viene por el mercado negro y hasta que llega a la tienda se vuelve legal, ¿no? Y entonces ahí hay implicaciones tanto en el hecho de no se paga impuestos por la distribución ni por la producción ni nada hasta el momento en el que llega a la tienda. Y lo mismo puede pasar en México, hablando en términos solo médicos, que parece ser que es lo que está próximo o lo que podría aprobarse este año, y habría que ver cómo se le va a ver, si se le va a permitir a la industria farmacéutica mexicana desde la producción, ¿no? Distribución de medicamentos con esta sustancia, o si más bien lo único que se aprobaría sería su consumo y por lo tanto a lo mejor nada más la importación de ciertos productos que, bueno, podrían, ¿no? O sea, todas las ganancias de eso o todo ese mercado podría ser ajeno a la industria nacional. ¿Y crees que al final en México, el país podría adoptar un sistema como el de Uruguay, que legalizó la cannabis a pesar de encontrar un 61% de oposición al proyecto? Mira, yo la verdad lo veo complicado. Lo veo, Uruguay a nivel mundial se ha vuelto como un referente de los países mucho más avanzados. En Estados Unidos hay 3 modelos diferentes, ¿no? El de Colorado es uno, pero hay como varios estados que han tomado diferentes modelos en una especie de experimento como política pública a ver cuál es el mejor. En México me parece, por lo que se ha dicho, por lo que ha comentado incluso el secretario de Gobernación y varias autoridades, me parece que no va a ser tan sencillo que se logre una legalización de todo el proceso de la marihuana y para todos los fines. Me parece que viene más una idea de que solo se apruebe en términos medicinales, aunque bueno, los activistas del consumo de marihuana hablan de todavía tener varias medidas. Hay que recordar este amparo que ya se obtuvo, que obtuvieron 3 personas para el consumo de la marihuana, y bueno, si no hay una vía en términos de legislativa, pues los activistas están pensando en vías
pues que tengan que ver más con cuestiones legales, con la corte y demás, para encontrar ahí la forma en que se pueda dar el consumo. No sería lo ideal, ellos mismos lo mencionan, pero bueno, por lo que veo ahora, y que estamos hablando en términos legislativos, yo no veo hoy que tengamos un modelo, que se esté pensando en un modelo similar al de Uruguay, no solo porque quizá, y creo que todavía nos hace falta como discutirlo, saber exactamente cuántas personas o cuántos mexicanos están a favor o en contra, sino porque más bien veo en nuestras autoridades y en el propio gobierno una intención de no hacerlo, ¿no? O sea, no se ha planteado, aunque claro, podría hacerlo. Me parece que las autoridades y los diputados y los legisladores no están pensando en esa vía. Me parece que eso lo vamos a tener, por lo menos por ahora, en términos medicinales. Perfecto, pues te agradecemos mucho. Este fue Francisco Iglesias, colaborador de Grupo Expansión y de Tech Review. Gracias por estar en el programa. Te dejamos una invitación abierta para cuando quieras regresar. Hacemos un corte y regresamos a Alegoría Política para continuar dialogando sobre la legalización de la marihuana. Regresamos a Alegoría Política. Muchas gracias por seguir con nosotros. Les recordamos que nos pueden compartir sus dudas e impresiones al teléfono en cabina 83 87 06 65 y por redes sociales. En Facebook estamos como Alegoría Política y en Twitter como Alegoría-Pol. Se incorpora con nosotros a cabina Aurelio Collado Torres, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación, fundador y actual director de la carrera de Periodismo y Medios de Información del Tecnológico de Monterrey. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. En la primera parte del programa se discutió el contenido del artículo publicado en la revista Tech Review con uno de sus colaboradores, Francisco Iglesias. Ahora, ya que estamos contigo, Aurelio, te quiero preguntar, ¿a qué se debe la política prohibicionista respecto a este tema de México? Bueno, ahí hay que remontarnos, hay una historia que está de por medio. La marihuana fue formalmente prohibida a partir de 1919 en los Estados Unidos. Luego, hacia la década de los 70s, en la administración, al inicio de la década de los 70s, en la administración de Richard M. Nixon, de ahí emana lo que hoy entendemos como la guerra contra las drogas, en donde se retoma esa antigua política prohibicionista que venía de 1919 en los Estados Unidos y se incorporan otras drogas, desde luego que ya venían también de esa misma historia. El caso de la cocaína, por supuesto, de la década de los 60s, el LSD, también muy, muy famoso, y que en conjunto se vieron como se vieron desde una perspectiva moral fundamentalmente. Hoy me parece que es bien importante, no sé si ya lo abordaron aquí en el programa, pero si no, creo que es importante subrayarlo. El día de ayer, la Organización de Naciones Unidas dio a conocer la integración de un panel en el cual se llama a cambiar justamente el enfoque prohibicionista por un enfoque de salud pública. Y eso pues nos ayudaría sobre todo a tener menos muertos, ¿no? Esencialmente. ¿Es correcto que el Estado prohíba a una persona adulta utilizar una sustancia como la marihuana, la cocaína, LSD, lo que sea? Desde luego hay dos puntos de vista aquí. Uno tiene que ver con el sí y otro tiene que ver con el no. Sí, es decir, es correcto que el Estado prohíba. Yo te diría en principio no. Y no por otra cosa, sino por el hecho de que el principio de libertad prima, o debería primar, sobre todo en aquellas sociedades que ideológicamente están cargadas hacia el principio libertario, ¿no? Que es justamente lo que estamos viendo hoy día en los Estados Unidos, estado por estado. O sea, recordemos que en este momento en los Estados Unidos 19 estados tienen legalizada el consumo específicamente de la marihuana. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos en términos generales de las drogas, tenemos que
ser muy cuidadosos porque esa generalización conduce a un montón de errores. Cuando nosotros nos tratamos de ligar a una reflexión filosófica, como es la pregunta que tú me estás haciendo, o sea, es correcto que el Estado le diga, no, tú no puedes tomar eso, no, tú no puedes fumar aquello. Estamos delante de un problema que es de carácter esencialmente ideológico y por supuesto no hay respuestas correctas, es decir, no hay una respuesta en un sí o en un no. Lo que hay es el primado de la opinión y eso es algo que también tenemos que subrayar muchísimo. La opinión pública es algo que se mueve, es algo dúctil, es algo que se puede orientar, incluso se puede guiar y se puede inducir. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la primer política prohibicionista, que por supuesto fue un enorme fracaso en los Estados Unidos, que fue la política de prohibición contra el alcohol, claro, en la década de los 30. Fue originada en un sentimiento moral que fueron digamos, estos planteamientos del movimiento reformista de los Estados Unidos de finales del siglo XIX, que se tradujeron en un lobby interno en ambas cámaras, la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos, que condujo a la ley, a la prohibición de la producción y consumo y tráfico de alcohol. El resultado al final de esa década fue pavoroso. O sea, en general podríamos decir que cualquier política prohibicionista tiende, no necesariamente que tiende a fracasar. Lo que pasa es que dependiendo de en qué momento tomamos la fotografía de la opinión es cuando decidimos si sí o si no. Pero esto mismo está ocurriendo hoy día con el caso de la marihuana. Durante un buen número de años la marihuana ha estado prohibida. Hay que recordar que específicamente en los 3 por lo menos de los años que duró el sexenio de Lázaro Cárdenas en México, la marihuana fue legal en México. Uh-huh. Y eso bueno, pues, en 1939 es correcto, sí. Es correcto. Y entonces ahí lo que tenemos es un momento, ejemplo de que las cosas no siempre se dan de forma pareja. Y ahora nosotros, y volviendo a la pregunta inicial, uh-huh, nosotros en México estamos siguiendo una política que nos fue ajena desde el principio. En el caso de los Estados Unidos nos tuvimos que ligar en el sexenio de Luis Echeverría a la política de la administración Nixon y luego fuimos heredando de forma un tanto acrítica a lo largo de los sexenios hasta llegar a la actualidad. Y hoy lo que estamos viendo es que allá en los Estados Unidos la política empieza a cambiar, la opinión pública empieza a cambiar y desde luego el resultado pues no puede ser más nefasto para nuestro país, porque ahora resulta que aquellos que nos dijeron que teníamos que luchar en contra de las drogas, pues ahora resulta que se la pasan muy bien. Es el caso de Colorado, es el caso del estado de Washington, donde se están produciendo fenómenos muy interesantes relacionados con la contraargumentación prohibicionista, es decir, la argumentación que va a favor de la legalización del consumo de cannabis, tanto con fines recreativos como con fines medicinales. Y yo te quiero preguntar, ¿está siempre el argumento en contra de la legalización de la marihuana de que en caso de que se legalizara, más gente consumiría? Y en el caso de los Estados Unidos, es cierto, en Colorado y Washington, creció entre personas de entre 10 y 18 años, creció alrededor de 55%, arriba de la media nacional, el consumo de marihuana. Entonces, ¿crees que esto podría pasar en México si se llegara a legalizar la marihuana, no solo para usos medicinales, sino también para usos lúdicos? Es bien interesante la pregunta y aquí yo llamaría a no confundir las peras con las guayabas. A ver, ¿qué ocurre? Por ejemplo, el alcohol y el tabaco son absolutamente legales y los adolescentes los consumen de forma ilegal. Se les vende de forma ilegal, lo consumen de forma ilegal y bueno, la culpa no es del Estado, la culpa en este caso pues sería de las familias. O sea, si usted tiene un adolescente y un niño que tiene 12 años y fuma marihuana y consume alcohol y fuma tabaco y todo, entonces el problema no es del Estado. O sea, eso es algo clarísimo porque estamos justamente en el mismo plano de argumentación lógica.
Sí, legalizar estamos hablando de adultos, no estamos hablando, estamos hablando obviamente de adultos que pretendemos son adultos responsables de sus propios comportamientos y que de no serlo existe un marco jurídico legal que sanciona los comportamientos que estuvieran ligados a un mal uso de esto. Es decir, la gente no vaya, o sea, el alcohol es legal y la gente no anda masivamente en las calles borracha, estamos viendo en el caso del consumo del tabaco, por ejemplo, una disminución notable en el consumo del tabaco. Ahora, yo me preguntaría el origen de cifras, por ejemplo, como estas que acabas de dar, que sé que existen por ahí. El problema es que no tenemos con qué comparar. Entonces, científicamente no podemos saber si antes si los jovencitos de, no sé, de 12 o 14 o 16 años fumaban marihuana, porque pues no teníamos no tenemos cifras. Yo todavía pregunto por cifras en el caso mexicano y es todavía muy endeble el andamiaje argumentativo y de datos científicos que nos ayude a entender realmente cuánto o qué tan extendido está ese consumo. Sabemos que es bastante, pero en todo caso el consumo entre menores de edad siempre deberá ser ilegal. Punto, independientemente de que la sustancia sea legal. Exactamente pasa lo mismo con el alcohol y con el tabaco. Y podemos extenderlo a muchas otras drogas más que tienen que ver con las llamadas tachas, ¿no? Con todas las pastillas que circulan para producir diferentes efectos, ya sea depresores, que finalmente alteran de alguna manera la conciencia. Existen, por supuesto, otro tipo de drogas que no están procesadas en el mercado, digamos, en el mercado industrializado. Estoy pensando en drogas como el peyote, por ejemplo, los hongos alucinógenos, etcétera, y ahí aparecen entonces otra serie de fenómenos que es importante pues considerar, ¿no? Para este programa de radio hicimos una investigación, un poquito de encuestamos a alumnos del TEC, más o menos un poquito más de 300 alumnos. Uh-huh. Les preguntamos que se habían probado la marihuana, el 42% dijo que sí. Después nos pasamos a consumes marihuana regularmente. Solo quiero decir algo, 42% parecería altísimo porque se supone que el índice de consumo nacional está alrededor del 1, 2, llega hasta 7% dependiendo de qué encuesta consultes. Sin embargo, en una encuesta que también encontramos que hablaba de esto en el caso de Nuevo León, de 11 universidades públicas, una encuesta llevada a cabo por académicos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, encontraron que en el caso de hombres, sobre todo, el 42% de los hombres consumían o habían consumido alguna vez. Entonces está más o menos a la par de esos resultados que habíamos encontrado también fuera del Tecnológico de Monterrey. Estamos básicamente hablando cercano a la mitad, ¿no? Uno de cada dos. Jóvenes universitarios, mayores de 18 años. Sí, pero aquí la cosa es, ¿consumes marihuana regularmente? El 70% dijo que no. Entonces, a base de... pues, es decir, el otro 30% sí. Sí, el 10% lo consume regularmente, pero el 18% no lo consume por miedo al antidopaje institucional. Ok. Sí. Ese es también un tema que se refleja en la opinión. Es decir, cuando tú preguntas sobre una cuestión que es de suyo ilegal, pues es como si tú preguntaras, bueno, ¿usted ha robado alguna vez? Es decir, o sea, ¿has hecho algo ilegal alguna vez? Entonces, siempre hay un sesgo. Entonces, podríamos cerrar números diciendo que más o menos la mitad te contestaría que probablemente sí ha fumado marihuana o ha consumido marihuana de alguna manera, y la otra mitad no, y luego poder desagregar estos otros comportamientos que tienen que ver con el consumo. Lo relevante a mí me parece es entender las razones de ese consumo, por un lado, por otro, ver cuáles son los efectos reales de ese consumo. Es decir, si estas cifras son reales, vamos a suponer que lo sean, pues la gente no se ve enloquecida por las calles fumando marihuana, o sea, y la mitad lo hace, o sea, digamos, en el caso de los universitarios, si seguimos estas cifras. Entonces tenemos que ser como muy cautelosos a la hora de hacer las deducciones e inducciones derivadas de números que la encuesta nacional de adicciones, por ejemplo, que nos proyecta sobre todo cifras que pudieran eventualmente ser alarmantes entre jóvenes, que es lo que
que es lo que se usa mucho como argumentación en contra de la legalización. Dicen, es que los jóvenes van a consumir. A ver, los jóvenes ya consumen. Sí, ya exactamente. Los jóvenes ya consumen. Los menores de edad están consumiendo, ahí hay que ver. Y hay que ver por qué. Y hay que ver quién tiene la culpa de que, porque así como están consumiendo marihuana, están consumiendo alcohol, y están consumiendo Resistol 5000, y están consumiendo tabaco, y están consumiendo, vaya usted a saber qué más cosas. Pero ahí el problema no es de la legalización o no de una sustancia, sino tiene que ver con un comportamiento social y con una responsabilidad social, que está el tema también del dopaje. Hoy, justamente, la prensa regiomontana, el norte específicamente, trae una nota que me parece muy relevante, y tiene que ver con el hecho de que a un chico de un colegio fue expulsado. Ese chico, sus papás promovieron un amparo, y el amparo para exigir el respeto a los derechos humanos. Esto es bien importante porque es un colegio privado, y lo que ocurrió es que el amparo se le concedió. Es decir, la autoridad considera que una escuela, sea cual sea, privada o pública, es autoridad en materia de respeto a los derechos humanos. Es decir, se está obligando a ser respetuoso con los derechos humanos. Entonces, ¿qué pasa con los dopajes institucionales? En el caso de las escuelas privadas. Bueno, pues que de acuerdo a ese amparo emitido hoy o ayer, hace algunas horas, pues resulta que ahora hay que proteger los derechos humanos, y uno de los derechos tiene que ver con la privacidad. Entonces ahí entran un montón de cosas que son sumamente trascendentales, porque una cosa es que uno llegue borracho al trabajo y otra cosa es que uno se haya emborrachado hace 2 días. Son dos cosas distintas. Y una cosa es que se haya consumido una sustancia hace 2 días y otra cosa es que se esté bajo los efectos de una sustancia en un determinado momento. Son 2 cosas diferentes. Y cuando uno empieza a explorar eso, no solamente aquí en Monterrey, sino en todo el país, se encuentra con que aparece el mismo fenómeno de opinión pública que vimos con los grupos de mujeres reformistas previos a la prohibición del alcohol. Que eran grupos fanáticos que salían armados con hachas a destruir bares y cantinas y barriles de whisky, y a hachazos pretendían terminar con lo que ellos consideraban que era una influencia demoníaca, ¿no? Sobre todo de mujeres hacia los hombres. Es decir, en el caso de los hombres se les veía como pues influidos, mal influidos por el alcohol. Esto, por supuesto, reduce de manera muy dramática las posibilidades de expresión de la identidad y de la personalidad, cuando te ves reducido a una visión moral o moralista de un determinado asunto. Eso fue lo que ocurrió en aquel entonces y parece que está ocurriendo hoy. Entonces, ¿piensas que debería el Departamento de Prevención de la Universidad, en este caso el CAT, hacer estas pruebas de dopaje, de antidoping? Creo que deberían estar disponibles para aquellos que desearan tomarlas. Me parece que no debería ser atenta contra la intimidad. Es decir, en el caso de que una persona llegara en un estado inconveniente, abiertamente inconveniente a la universidad o a las instalaciones de una empresa, por ejemplo, o de un lugar de trabajo, etcétera, donde eso esté prohibido, es decir, está prohibido llegar borracho, ¿verdad? Oye, usted llegó borracho, ¿cómo sabe usted que llegó borracho? Así hacemos una prueba, y en ese momento se aplica la prueba, pero no se puede extender eso, porque entonces, ahorita las pruebas de dopaje se aplican, por ejemplo, en orina, ¿de acuerdo? Y en orina hay una vida media de los metabolitos derivados del consumo de esas sustancias, que son los residuos que quedan por ahí, pues que puede durar 10 días. Pero imagínense nada más que a alguien se le ocurra, no, pues no vamos a hacer la prueba en orina, ahora la vamos a hacer en pelo. Y en el pelo, pues eso dura 2 años, ¿no? Entonces, algo que usted hizo hace 2 años, cuando ni siquiera era alumno, pues le va a salir ahí, porque si agarra un pelito aquí del señor, pues le va a salir que hace 2 años, fumó, ¿verdad? Y entonces, como eso estuvo hace 2 años muy mal, entonces usted será sancionado de aquí al futuro. A ver, ahí tenemos un problema. Y es un problema de aplicación de la ley. Y es un problema que tiene que ver con una ley que sirve para todos.
Es decir, si vivimos en un país que queremos que sea de leyes, bueno, tenemos unas cosas que se llaman derechos humanos, y uno de esos derechos humanos es el derecho a la privacidad. Y ese derecho a la privacidad no debería, por lo menos, ser retado por instancias que están subordinadas, en este caso, a la Constitución. O sea, por mencionar el mayor caso. Es decir, tenemos Constitución y de ahí para abajo todos los demás estamos subordinados. Entonces, ese tipo de situaciones es hora de que se empiecen a discutir, no solamente aquí, yo creo que en todas las instancias, porque estamos en medio de un gran debate nacional, y ese debate nacional pues tiene que escuchar todas las voces, ¿no? Mencionabas el caso de esta persona que salió en el periódico El Norte. Ajá. Que se amparó. ¿Es posible ampararse en contra del antidoping en el TEC? No lo sé, no lo sé, pero desde el momento en el que una autoridad considera que las escuelas, digamos, las escuelas privadas son autoridades a su vez para el efectos del respeto a los derechos humanos, pues evidentemente debería quedar. Yo no soy abogado, no soy experto en eso, cito específicamente lo que la prensa el día de hoy trae, y que me parece que es importante porque se mezcla con todo esto, ¿no? Se mete al debate el hecho de que el enfoque prohibicionista lo que trae aparejado es una criminalización del consumo. Ese es esencialmente el problema. O sea, el enfoque prohibicionista lo que hace es criminalizar el consumo, mientras que un enfoque de salud pública lo que hace es decir, oye, lo que tú tienes es un problema de abuso de sustancias. En este caso podría ser cannabis, pero podría ser cualquier otra. Y eso es un problema de salud pública que nos afecta a todos, y entonces el bien común tendría que subordinarse. Es decir, ejemplo, con el caso del tabaco. Si usted es un fumador compulsivo, si usted es un fumador habitual, si usted en general es un fumador incluso pasivo, pues puede eventualmente representar un costo para la seguridad social de este país, que todos pagamos, el hecho de que usted se enferme de enfisema, ¿verdad? El hecho de que usted le dé un cáncer de pulmón, porque eso es un fumador. Entonces, el problema es de salud pública y entonces ya nos afecta a todos. No es nada más su cuerpo, sino mi dinero. Claro. Entonces, ¿qué impacto podría tener la legalización de la marihuana en la economía de México y los mexicanos? Tendríamos que ponernos muy bien de acuerdo acerca de los efectos que son científicamente reconocidos del consumo de la marihuana. Hasta donde me alcanza lo que yo he podido investigar y leer un poco, el consumo sistemático de cannabis versus el consumo sistemático de tabaco es mucho más benéfico, digamos, o sea, menos nocivo el consumo de la cannabis que el consumo del tabaco. Sí, en términos generales. O sea, está el gran caso, por ejemplo, de las sobredosis. O sea, traiga a alguien que se haya muerto en una sobredosis de cannabis, no hay ni un caso registrado. Entonces, pero sí tenemos problemas muy graves en el caso del tabaco y, por supuesto, del alcohol. Yo aquí quería mencionar antes de acabar el programa un problema muy grande cuando se trata de los antidopajes institucionales aquí en el TEC, con el CAT, es el profiling, como le decimos. Si tú te ves de cierta manera, te comportas de cierta manera, nosotros podemos asumir que tú consumes una sustancia y te vamos a hacer el antidopaje. Eso es verdaderamente terrorífico. Sí, porque estamos hablando de prejuicios, es decir, si usted tiene cara de marihuano, o sea, whatever that means, le vamos a hacer el examen de antidoping. Yo recuerdo un caso, y lo recuerdo con mucho afecto, porque era un estupendo estudiante, al que le decían churritos. O sea, le decían churritos porque un chico que tiene, no sé si tiene o tenía el cabello muy ondulado, ¿sí? Porque tenía el cabello ondulado, le decían churritos, pero como le decían churritos, entonces todos los semestres le tocaba el antidoping, a veces 2 o 3 veces, ¿no? Entonces, el pobre muchacho pues ya estaba acostumbradísimo al tema, y era por una cuestión de prejuicio. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Creo que es algo muy delicado que tenemos que aprender a proteger desde la perspectiva institucional.
Creo que hay que reconocer que tenemos un problema en el abuso de sustancias. Hay sustancias que desde luego, cualquier cosa que no venga, digamos, de la producción del propio cuerpo, incluso si la produce el propio cuerpo, en exceso puede resultar nociva. Y nuestra principal labor, desde luego, está en la promoción de valores relacionados con la salud, y también con el autocuidado. Ahí nosotros deberíamos intervenir, y el enfoque preventivo es el que nos ayuda a eso. El enfoque prohibicionista lo único que hace es criminalizar, y a la hora de que uno criminaliza produce efectos indeseables, como lo hemos venido viendo a lo largo de todo el siglo, ya sea produciendo un mercado negro que nos evita saber realmente qué ocurre, ¿no? Bueno, muchas gracias. Afortunadamente se nos ha acabado el tiempo, pero es muy importante reflexionar sobre estos temas, y mucho más importante tener en cuenta que deberemos de tener la libertad de expresión para hacerlo. Agradecemos mucho a Aurelio Collado y a todos los radioescuchas. Nos escuchamos el próximo martes en Alegoría Política en punto a las 2 p.m. Hasta luego.